Qué tiempos aquellos. Cuando salíamos a correr con Miguel Ángel y Donatello. Aquellas largas conversaciones con Maquiavelo y, bueno, uno que otro incidente en el laboratorio con Da Vinci, pero... bueno. Sean bienvenidos a esta exposición del grupo número 2, en la cual hablaremos del Renacimiento, ese gran movimiento artístico y filosófico que se produjo en Europa, el cual inició a finales del siglo XV. Para ello tendremos la participación de Dailin Lizardo, que nos hablará un poco de historia, Keilin Somoza, hablándonos del arte, Yasmín Barahona nos explicará la filosofía y su servidor, Walter Guevara, hablará acerca de los avances científicos de la época. Yo les voy a hablar un poco sobre la época del Renacimiento y sobre su historia. La música y el arte en el Renacimiento responden a una nueva mentalidad del hombre. El ser humano en esta época toma mayor conciencia de sus posibilidades e intenta conseguir la mayor perfección en sus actividades. El arte y la cultura en esta época se considera humanista. El Renacimiento tuvo lugar entre los siglos XV y XVI, originado en Florencia, en Italia, y luego se extendió por el resto de Europa. Renacimiento es el nombre dado al movimiento de revitalización cultural. Cronológicamente, el Renacimiento se sitúa entre la Edad Media y el Barroco. En esta época se van a dar cita a personajes de la talla de Leonardo da Vinci, de Cervantes o de Shakespeare, y sin duda el principal hecho histórico será el descubrimiento de América. Por otro lado, en el ámbito religioso, la reforma de Lutero y la contrarreforma católica fueron importantes para la evolución de la música en esta época, tema del cual hablará mi compañera más adelante. El término Renacimiento deriva del italiano Rinascita, propuesto por el artista italiano Giorgio Vasari en su obra de compilaciones biográficas Vidas, de 1542 a 1550, en la que expone la visión del Renacimiento. El Renacimiento dio inicio a la Edad Moderna. Fue una época marcada por la renovación del pensamiento que antepuso la razón, las ciencias y las matemáticas, a fin de alcanzar nuevos conocimientos. Esto conllevó a importantes cambios culturales, sociales, políticos y científicos. Bien, entre los más destacados tenemos la necesidad de retomar los valores propuestos por los antiguos filósofos griegos y romanos, el descubrimiento de América, la aparición de banqueros prestamistas y usureros, los intercambios comerciales transatlánticos, la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg y la propagación del conocimiento, entre otros. El Renacimiento es una época en la que el poder está en manos de las monarquías absolutas, terminando así con el feudalismo medieval, excepto en Italia, donde surgieron las ciudades-estado. ¿Qué son las monarquías absolutas? Es una forma de gobierno que destina la totalidad del poder político a las manos de un rey. ¿Qué son las ciudades-estados? Es una ciudad que conforma la totalidad del territorio de un estado soberano o de un estado correspondiente a la división territorial de un país. El gran desarrollo económico que se produjo en Europa facilitó la movilidad de los músicos y el intercambio de sus ideales musicales. Los grandes nobles y aristócratas van a ser los principales mecenas de la época.
¿Qué son mecenas? Los mecenas eran personas adineradas que acogían a los grandes artistas para protegerlos y mantenerlos con comodidades y lujos. En la época del Renacimiento, ser mecena era un signo de riqueza y de estatus elevado. Para culminar, históricamente el Renacimiento se caracteriza por 4 aspectos, y estos son: es la era de los descubrimientos y conquistas ultramarinas. Este se refiere al descubrimiento de América. La concepción humanista del mundo se rompe con la concepción teocéntrica de la época medieval. El clima, cultura de renovación, nacimiento de la imprenta, cambio social y cultural por el desarrollo económico y el nacimiento del capitalismo mercantil. Esto se da en el Renacimiento. Y por último, el artista toma conciencia de individuo con valor y personalidad propia. Se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica, o sea que se dio a conocer qué valor tenía esta persona. Como todo en esta época, el arte renacentista se centró en el ser humano. Por ello, había que estudiar el cuerpo y representarlo hermoso e idealizado. Así los renacentistas hicieron un arte basado en la geometría, la perspectiva, el balance y la armonía. Se empezó a usar el mármol, las líneas claras, los temas mitológicos y los cuerpos superperfectos, según lo que ellos entendían como belleza. En esta época, los que antes eran artesanos pasan a ser artistas y empiezan a firmar sus obras. También tenían mecenas, que era gente rica que les pagaba por sus obras para disfrutar de su cultura y recibir prestigio. El arte renacentista se divide en 2 partes. Primero, el Quattrocento, que tenemos a 2 artistas: Botticelli, famoso por pintar figuras femeninas de la mitología, alejarse del realismo y usar un uso particular del color y el volumen. Donatello era genio para representar el movimiento y trabajaba mucho el relieve. En el 580 tenemos a Miguel Ángel, considerado el escultor más famoso que existió por la perfección con la que le salía todo. Tenemos a Rafael, que fue uno de los primeros en firmar sus obras, plasmó las ideas de la filosofía humanista en sus pinturas. Por último tenemos a Leonardo da Vinci, que fue un genio total que intentaba entender el mundo y representarlo. Sus obras más importantes son la Mona Lisa, la Última Cena y la que podemos ver en la presentación, que es El hombre de Vitruvio, donde él explicaba las proporciones ideales del cuerpo humano. En la música renacentista tenemos sus principales características, que fue el desarrollo de la polifonía, de la música profana. Hubo sustitución de voces por instrumentos, ampliación en el campo de acción de interpretación, ya se interpretaba en salones, en templos, entre otros, y sobre todo el músico adquiere mayor importancia. En la siguiente diapositiva tenemos un mapa conceptual donde podemos ver las características del Renacimiento, que fue la polifonía, composición a varias voces, y el contrapunto imitativo, que fue una técnica de composición que hace que las diferentes voces de la polifonía se imiten entre ellas. En la música vocal religiosa tenemos el motete, que fue un texto religioso en latín, la misa, que se componía poniendo música a las oraciones más relevantes de esa celebración. La música vocal profana tenemos el chanson, que son textos en francés de sencillez melódica al gusto del pueblo, y la temática podía ser variada. En el madrigal tenemos textos poéticos en italiano, que la temática normalmente era amorosa. Tenemos el villancico, que su forma más representativa era de la música española. No era una canción de Navidad, sino una forma vocal a 4 voces. Por último, tenemos la música instrumental, tenemos las piezas adaptadas de obras vocales. Tenemos la ricercare, la canzona. En piezas basadas en la improvisación tenemos la fantasía, la toccata. En las piezas basadas en la variación tenemos las diferencias, y en la música de danza tenemos la pavana y la gallarda. En la siguiente diapositiva tenemos algunos de los instrumentos que se utilizaron en el Renacimiento. Cada familia fue utilizada en una función social específica.
Las de cuerdas pulsadas y frotadas se utilizaban en el ámbito doméstico, los instrumentos de maderas en bandas habituales en iglesia y actos civiles, y los de metal en actos sociales de la nobleza. La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI y que marcó el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna. En el Renacimiento, Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto central del pensamiento para dar paso al hombre como punto central. Es importante destacar el comportamiento del ser humano, ya que trata de erradicar las ideas conservadoras de la época, inculcadas por la Iglesia, transformando radicalmente su modo de vida con ayuda de la ciencia, las matemáticas, el humanismo, la lectura y las artes. En los puntos principales del Renacimiento están: número 1, el hombre renacentista opta por el antropocentrismo y deja a un lado el teocentrismo. Como se mencionó anteriormente, el hombre opta por ser el punto central del pensamiento y deja a un lado a Dios y al cristianismo. 2, se busca nacer de nuevo en todos los aspectos. Número 3, analiza el comportamiento de la Iglesia en asuntos del Estado. Y número 4, ocurren transformaciones en la cultura, como en el arte, el lenguaje, la historia y la religión. Tenemos filósofos principales del Renacimiento. Entre ellos están Nicolás Maquiavelo, que fue un diplomático, un funcionario, un filósofo político y escritor italiano. Tenemos a Martín Lutero, que fue un teólogo y fraile católico. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, que fue un filósofo humanista, filólogo y teólogo. Y por último, Miguel Servet, también llamado Miguel de Villanueva, que participó en la Reforma Protestante. Tenemos a los críticos filosóficos del Renacimiento y entre ellos están Francesco Petrarca, que fue inspirador de la actitud crítica; Nicolás de Cusa, padre de la filosofía alemana; Marsilio Ficino, que fue un crítico de la teología; y tenemos a Nicolás Maquiavelo, que fue el impulsor de la filosofía política. Como último punto, tenemos las ideas claves o los planteamientos más importantes del Renacimiento. Entre ellos están el racionalismo y el empirismo. El racionalismo fue impulsado por René Descartes, que afirma que el conocimiento está presente desde el nacimiento. Y en el empirismo, su impulsor fue John Locke. Él no estaba de acuerdo con la teoría del racionalismo. Según Locke, el conocimiento se basa en la experiencia y en los 5 sentidos, negando la posibilidad de pensamientos priori, es decir, de pensamientos, ideas o juicios sin la experiencia, o ideas espontáneas. Son incontables los cambios proporcionados por la ciencia y la tecnología durante los siglos anteriores, pero son pocos los que han marcado la historia. En el Renacimiento, la vida cotidiana cambió paulatinamente, puesto que muchos de esos inventos no llegaron a la mayoría de la población, al menos no directamente. Por ejemplo, la producción de vidrio de la mejor calidad proporcionó las bases técnicas necesarias para el desarrollo de instrumentos ópticos. La fabricación de lentes mejoró la situación de una cantidad creciente de personas con problemas de la vista, y la culminación de 2 invenciones clave para estudiar el macrocosmos y microcosmos. El macrocosmos, por medio del telescopio, influyó fuertemente en el estudio de los astros y en la revolución en la astronomía, llevada a cabo por Copérnico, Kepler y Galileo, al tiempo que ayudó a la investigación del cosmos y de la vida. La medicina experimentó un crecimiento cualitativo y ayudó a mejorar la calidad de vida de la población, por medio del estudio mejorado del microcosmos. Gracias al microscopio, se aceleró el descubrimiento de enfermedades y permitió un mejor estudio del cuerpo humano. El cuerpo humano fue objeto de análisis cada vez más profundos, con los que se echó abajo el enfoque de Galeno, que era considerado como dogma, y permitió a William Harvey descubrir el sistema de circulación de la sangre que conocemos hoy en día.
En otras palabras, se cambiaron muchas creencias que existían para la época, se estudió más a fondo el cuerpo humano y hubieron muchos avances en el área de la salud. Por otra parte, el uso frecuente de los cañones y otras armas de fuego motivó los estudios de balística, nueva ciencia derivada de la física, de la cual se profundizó en el estudio de los cuerpos en movimiento junto a la dinámica. Todo esto permitió que los viajes que se desarrollaban en ese tiempo desembocaran en descubrimientos geográficos que implicaron el trazo de mapas cada vez más exactos, mientras que el desarrollo de la imprenta provocó un avance en los sistemas de reproducción cartográfica, que a su vez favorecieron aún más la navegación junto a la brújula y los barcos de 2 y 3 mástiles. En realidad hubieron muchos avances tecnológicos y se comenzó a utilizar las invenciones chinas, como el papel, la pólvora, la imprenta, comenzaron la creación de relojes mecánicos, la brújula para la navegación, también los barcos de 2 o 3 mástiles, también se usó la energía hidráulica para el tiro de los altos hornos, lo que hace posible el hierro colado, el telar de pedal, mejoras en la fabricación del vidrio, uso de los molinos de viento para drenar tierras, entre otros. En resumen, tuvimos varias aportaciones en esta época. En la física, Galileo propuso los principios del péndulo. En la medicina, Servet descubrió la circulación pulmonar de la sangre. Harvey, la circulación de la sangre en el cuerpo. Ambrose Pare, la cirugía moderna. En la química, tenemos a Paracelso. En la cartografía, Abraham Ortelius. En las matemáticas, tenemos las bases de la trigonometría por Müller. En la astronomía, se hizo el primer mapa astronómico por Alessandro Piccolomini. Y en la biología, pues, tenemos la creación del microscopio, compuesto por Hansen.